Lo que nos piden es lo que está aquí en esta página, y si revisamos esos requisitos o esos puntos, ¿cuál nos falta? A ver, aquí está lo que nos pidieron. Luego de repente se nos olvida, ¿verdad? ¿Qué faltaría? Vamos a revisar. Ordenarlos, ¿verdad? A ver, voy a revisar, aquí si lo ejecutamos, vemos que ya hace todo lo que nos pide aleatorio es calcular. Ya el mayor, el menor, fíjense aquí, por coincidencia, el mayor queda al principio y el menor queda al final. Bueno, y lo que nos falta es el ordenamiento. ¿Sí? El ordenamiento, bueno, si ustedes recuerdan, y hasta ahí lo puse yo en los comentarios del código, los cálculos en el botón calcular no los estamos haciendo sobre los datos del JTable, es decir, no estamos haciendo las sumas y ubicar el mayor y el menor, no lo estamos haciendo sobre el JTable, sino sobre una copia que hacemos de la primera columna en un arreglo convencional, en un arreglo primitivo. Acá lo que hicimos fue tomar lo que está en la columna 0 del JTable y lo llevamos a un arreglo que obviamente va a tener el mismo número de elementos que los renglones del JTable, y luego con un ciclo copiamos los datos para tenerlos acá. Recordamos que en el JTable los datos son de tipo object y acá en nuestro arreglo pues es de tipo doble. Bueno, eso está en este código. Aquí creamos el arreglo de tipo doble, se va a llamar datos o se llamó datos, y el tamaño lo tomamos de los renglones del JTable. Pero con eso, pues nada más creamos digamos, el espacio para guardar los datos. Luego con un ciclo los copiamos. Vean cómo el getValue, yo le doy el renglón y la columna 0 porque están en la columna 0 los datos. Esto me regresa un object. Recuerden que todos los elementos del JTable de las celdas son object. Y por eso tuvimos que recurrir a la función parse doble de la librería doble para que convirtiera ese valor a doble y poderlo guardar en el arreglo. Nada más que la función parse doble me pide una cadena y por lo tanto lo que rescatamos con el getValue del renglón R columna 0 es un object, le concatenamos una cadena nula, lo convirtió a cadena y parse doble ya pudo convertirlo a doble y ya lo guardamos en el arreglo. Y sobre el arreglo es que hicimos todos los cálculos y comparaciones, sobre el arreglo, no sobre el JTable. Entonces, algo similar vamos a hacer para el ordenamiento. No vamos a hacer el ordenamiento directamente con los datos ahí dentro del JTable, sino que vamos a hacer algo similar a esto. Vamos a tomar de la columna 0, los datos se los pasamos a un arreglo que creamos previamente. ¿Y qué le vamos a hacer a este arreglo? Lo vamos a ordenar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ordenar? O sea, esto lo vamos a ordenar. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Pues a través de una función que se llama sort, que pertenece a la librería arrays. Arrays.sort, y le decimos aquí el nombre del arreglo que es datos. Y entonces lo que vamos a lograr aquí es tener esta información, esto que está aquí, pero ya ordenado. ¿Dónde quedó? Ahí está. Ya ordenado. ¿Cómo quedaría pues nuestro arreglo? Si ya va a estar ordenado. ¿Cómo serían los datos? ¿Qué quedaría aquí? El 2 y luego el 4, 6, 7, 8, así quedaría. Y bueno, pero esto, insisto que se está haciendo sobre un arreglo en memoria. El usuario esto no lo va a ver. ¿Qué tendríamos que hacer para que el usuario viera estos datos ya ordenados? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues visualizarlos en el JTable. ¿Sí? Acuérdense que en el JTable, la columna 0, ahí se capturaron o se generaron los datos. Luego, en la columna 1, pusimos un letrero. Yo lo voy aquí a abreviar con la pura inicial, porque el resultado del ordenamiento lo vamos a hacer en la columna 2, pues no, porque no quiero perder cómo los datos fueron generados originalmente. Los vamos a
ya esta información, esta aquí ya está ordenada, y voy a poner aquí una flecha. Esta información ya quedaría aquí en la columna 2. Y entonces estos datos que están aquí, los tomaríamos y los copiaríamos acá. Eso es lo que vamos a hacer con código, ¿no? Ahorita lo estoy explicando, pero esto lo vamos a hacer con código. Entonces el usuario captura aquí, pide con algún botón que se haga el ordenamiento. Para el ordenamiento lo que va a hacer es crear un arreglo, les copia los datos, lo ordena el arreglo, lo tenemos así, y luego ya una vez que está ordenado, lo vamos a visualizar en la columna 2 del JTable. Y ya el usuario vería los datos como estaban al principio sin ordenar y como quedaron ya ordenados. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la idea. Vamos ahora, ya está platicada, ya está planteada, ahora vamos a codificarla. Ok, entonces me voy a ir acá al código y lo primero que voy a hacer es agregar un botón. Ese botón, bueno, lo voy a poner por aquí. Este botón lo voy a copiar. Vamos a ver cuál fue la copia. Esta fue la copia. Bueno, entonces aquí va a decir ordenar. Y este fue el original. Y el botón se va a llamar precisamente JBoot ordenar. Muy bien, entonces, este botón voy a repetir lo que va a hacer. Va a crear un arreglo y voy a llamar datos del mismo tamaño que los renglones del JTable. Por eso con el getRowCom voy a saber ese tamaño. Luego, con un ciclo vamos a copiar estos datos que son object, los vamos a convertir a doble para podérselos copiar al arreglo. Y una vez que esté ahí, le aplicamos el ordenamiento. Y ya cuando esté ordenado, el usuario no ve eso, vamos a copiar ahora del arreglo datos ya ordenado, lo vamos a copiar a la columna 2. Entonces, la primera parte, que es crear el arreglo y copiar los datos, es lo mismo que hicimos en el botón calcular. Por eso, el botón calcular, ya tenemos esa parte precisamente de crear el arreglo y copiar los elementos. Así es que voy a copiar ese código. Bueno, me voy primero al diseño para activar el evento del botón ordenar. Ya está aquí. Y ahora voy a copiar la primera parte del botón calcular. Creamos el arreglo unidimensional y le copiamos los valores porque pues los datos están en donde mismo, en la columna 0. Ya lo demás, pues esto no lo copio porque no lo va a hacer el botón ordenar. Así es que en este botón hicimos exactamente lo mismo. Creamos el arreglo datos. ¿De qué tamaño? De los renglones que tenga el JTable. Luego ya le copiamos con un ciclo. Recorrimos simultáneamente el JTable y el arreglo y le estuvimos pasando a través de la función getValue el dato que está ahí al elemento de datos R. Bueno, hasta ahí todo va igual. Después de esto dijimos que vamos a hacer el ordenamiento. Le vamos a decir, ordenamos los valores de la red. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una función de arrays. Arrays. No estamos ordenando el JTable, estamos ordenando el arreglo. Arrays.sort es la función y le paso el arreglo que quiero ordenar, datos. Entonces ya está ordenado, o sea, ya lo tenemos hasta aquí, pero si lo dejamos así, pues suponiendo que ya le digo, no, pues ya está ordenado, entonces lo ejecutamos y generamos datos. No es necesario calcular, pero y a la hora de ser ordenado, pues no pasa nada. No pasa nada porque pues nada más creamos el arreglo, le copiamos los datos, lo ordenamos, pero ahora hay que reflejar ese orden en el JTable.
¿Y en dónde dijimos que lo íbamos a poner? Según acá las notas, ya una vez ordenado, vamos a ponerlo en la columna 2 del JTable. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recorrer simultáneamente los elementos del arreglo con los renglones del JTable porque coinciden sus posiciones y luego, pero ahora la información va a ir del arreglo al JTable. Le dimos la vuelta, ¿verdad? De aquí obtuvimos una información para llenar el arreglo. Lo ordenamos y una vez ordenado, vamos a obtener del arreglo para ponerlo en el JTable. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Le diríamos ahora, copiamos los datos, bueno, valores ya ordenados a la columna 2 del JTable. Bueno, esto va a ser con un ciclo. El ciclo va a recorrer simultáneamente arreglo y renglones del JTable. Entonces sería un for, y aquí sería R, la R ya está por ahí declarada, 0. Aquí el límite puede ser datos.len, JTable datos.getRowCount, o inclusive puede ser el getValue del spinner, pero bueno, vamos a hacerlo directamente sobre el arreglo. Datos.len. Coincide con el getRowCount del JTable. Y fíjense, lo que vamos a hacer es poner en la columna del JTable, ya no se trata de obtener información del JTable, que eso fue con el getValue, acá fue el getValue. No, ahora vamos a poner información en el JTable. ¿Cuál función vamos a usar? No vamos a obtener valor, vamos a poner valores. El setValue. Entonces le diríamos JTable datos.setValue y aquí me va a pedir tres parámetros, valor, renglón y columna. El renglón pues, viene dado por el contador de ciclos, va ubicándose en diferentes renglones, tanto del JTable como del arreglo. ¿En qué columna dijimos que va a ir? El renglón, columna. Ahí dice, ahí está el acordeón. Ahí lo dice. ¿En cuál columna? ¿En qué número de columna? La 2. ¿Sí? Sí, la idea es que los datos de aquí los vamos a tomar y los vamos a poner en la columna 2. Ahora, fíjense un detalle. Cómo ya ven que el editor, pues a veces me ayuda, a veces, o sea, me sugiere, a veces está bien y a veces no. ¿Y qué está poniendo como valor? El primer parámetro es el valor que se va a poner. ¿Sí? A ver, vamos a dejarlo así, a ver qué sucede. Lo que sí quiero que se den cuenta es que no marque error. Cualquier tipo de dato que yo le ponga aquí no va a marcar error, ya dijimos por qué, porque es tipo object. Cuando un elemento es tipo object, puede recibir cualquier tipo de dato, cualquiera, sea primitivo o no. Bueno, entonces por eso vamos a ejecutar, a ver qué sucede. Bueno, ese no hace nada porque no lo ejecutamos. Le ponemos por aquí valores. Y le damos a ordenar y bueno, lanza una excepción. A ver si alguien me puede decir por qué. Dice que el subíndice no existe. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no agregamos la columna. Ahorita el JTable tiene la columna 0 y la 1, pero la 2 no la tiene. Entonces vamos a agregarle la columna 2. Entonces nos vamos aquí, diseño, y vamos a agregarle la columna 2. Ahorita tiene dos columnas, la 0 y la 1. Vamos a agregarle otra. Y aquí en la tercera columna va a decir ordenado, ¿sí? Ahora, aprovechando que estamos aquí, ¿por qué los elementos de las celdas del JTable, o sea, cada cuadrito de la tabla, por qué es tipo object? Porque aquí lo dice, miren. Dice, la columna 1 de valores es tipo object, la columna 2 también y la columna 3. Pero esto quiere decir que los podríamos modificar, ¿sí? A ver, si yo le doy aquí un clic, me pone todos los tipos de datos que yo le puedo asignar a esa columna.
Y vean cómo pues son algunos conocidos. Aquí está la cadena. Está el doble, pero el doble está con mayúscula. Es diferente al doble con minúscula. Entonces, sí podría yo poner aquí a lo mejor valores que sean de tipo doble. Mayor y menor que sea cadena porque es un letrero. Y luego los ordenados que sean dobles también. Yo prefiero dejarlo en object porque eso nos da oportunidad a repasar y recordar muchas cosas. Entonces, aunque ahí lo podemos cambiar, generalmente no lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar por default que sea tipo object. Bueno, entonces ya agregamos la tercera columna. Vamos a ver qué hace ahora. Vamos a ejecutar. Le decimos aleatorios. Calcular no es necesario, pero lo hacemos. Y le digo ordenar. ¿Y qué puso aquí? ¿Qué creen que sea eso? O sea, en cada renglón puso lo mismo. No es lo que necesitamos, ¿verdad? Pero vamos al código. En el código le estamos diciendo que en la posición renglón R, columna 2, o sea, en cada renglón, va a poner datos. ¿Y datos de qué tipo es? No me refiero a los elementos del arreglo, sino al propio arreglo. Datos es un arreglo. Y vean cómo no marca error. Es más, yo puedo poner aquí, como es tipo object, puedo poner cualquier cosa. Puedo poner un botón. JBoot aleatorios, por ejemplo. Y no protesta. O sea, el tipo de dato, pero claro que si lo ejecuto, voy a quitar. Si lo ejecuto, a ver que no quiere. Bueno, ahí está. ¿Qué va a poner ahora? Vean cómo pone el nombre de dónde viene el botón. O yo le puedo poner aquí cualquier tipo de datos. Yo le puedo poner aquí en lugar de eso, poner una cadena que diga hola mundo, no sé, hola mundo. Cualquier tipo de dato me lo va a aceptar. Porque es object. ¿Qué dice aquí? Puro hola mundo, ¿va? Claro, yo lo que quiero es que cada vez ponga un elemento diferente, por eso hay que hacerlo a través del subíndice. Aquí quiero que ponga, ya puse un botón, puse un arreglo, puse una cadena, ahora voy a poner un elemento del arreglo que es de tipo doble. Entonces aquí le pondría datos, subíndice, R. La idea es que la R va a ir avanzando y va a ir tomando del arreglo un elemento y en la misma posición del JTable lo va a poner ahí, con el set value. Vamos a ver ahí que si hace ya lo que necesitamos. Pues aquí generamos datos, podemos calcular o no y le damos ordenar. Y vean cómo ahora sí ya está ordenado, dice que el menor es el 112, ya ordenados debe quedar en la primera posición. Y el mayor es el 815, debe quedar en la última posición. Esto ya está ordenado. ¿Sí? Bueno, aparentemente ya quedó todo, ¿no? ¿Qué falta? A ver, díganme qué falta de ahí. ¿Cómo lo está ordenando aquí? Ascendente. ¿Qué me falta? Ordenar los descendentes. Entonces, ¿ahí cómo le vamos a hacer? ¿Se acuerdan cuando vimos el repaso del arreglo unidimensional? Lo mostramos descendente, pero no lo ordenamos, nada más lo mostramos descendente. Lo que hicimos fue tomar el arreglo y en lugar de recorrerlo del 0 al 4, lo recorrimos del 4 al 0. Y entonces, si yo recorro el 4 y pongo su elemento, va a poner un 8. Y luego si me voy, en lugar de irme para adelante, me fui para atrás. Pongo el elemento 3 y me va a escribir el 7. En modo consola, eso va a dar como resultado que se ven ordenados descendentemente, del mayor al menor. ¿Sí? Pero aquí no va a ser posible porque, aunque yo lo recorra de manera descendente, o sea, bueno, para atrás, la posición dentro del JTable sigue siendo la misma. No importa si yo el 4 lo pongo, la posición 4 la pongo antes o después, en el JTable la posición es la misma. Entonces, una forma sería
buscar si el array trae alguna instrucción que lo ordene de manera descendente, pero hasta donde yo lo he visto, no trae esa opción. Entonces, lo que necesitamos hacer, fíjense, voy a tomar este es el renglón, ¿sí? Este es cómo va a ir trabajando el renglón. En un ciclo normal, pues el renglón iría del 0 al 4. Bueno, y obviamente yo tendría estos datos. A ver, pues es que era copiarlo todo. Bueno, yo voy a tener estos datos. Así. Pero yo lo que necesito es ubicarlos al revés. Por ejemplo, necesito que este 2, y lo voy a poner aquí en un ladito, necesito que este 2, ¿en qué posición vaya? A ver, ¿me ayudan? Para que se vea descendente, el 2, ¿en qué posición debería de ir? En la 4, ¿no? En la 4. Y el 4, ¿en qué posición debería de ir? En la 3. Y luego el 6, bueno, ahí quedó en la 2 porque está al centro. El 7 debería ir en la posición 1 y el 2 debería ir en la posición 0. Más bien, el 8 debería ir en la posición 0. O sea, esta es la posición que tienen en el arreglo, pero para que se vean al revés, pues deben estar ubicados al revés en el JTable. El 2, que tiene posición 0, deberíamos estarlo en la posición 4, en la última. Y el 8 que está en la posición 4 deberíamos estar en la primera, que es la 0. Entonces, ¿cómo le hacemos para que, tomando en cuenta el renglón, cada vez que avance la R, me vaya dando este numerito que necesito? Fíjense. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vale datos.len? En este caso. ¿Cuánto vale? En este ejemplo. Vale 5, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros aquí al 5 le restamos el valor de la R? ¿Cuánto vale la R en esta posición? La R. Se supone que estamos dentro de un ciclo donde la R va del 0 al 4, ¿sí? Pero lo que necesitamos es que cuando la R valga 0, tenemos que ponerlo en la posición 4 este numerito y así irnos para que se vea al revés. Entonces, si yo le resto la R, ¿cuánto vale la R en este punto, en este renglón? ¿Cuánto vale? Ahí lo dice. Ahí está, acá. Estos son los valores de R. Entonces, ¿cuánto vale ahí? Pregunto, ¿no se ve? A ver, estos son los valores de R, como va avanzando el ciclo. Y yo aquí le quiero restar el valor de R. ¿Cuánto vale R en este renglón? Digan con ganas. 0. Ándale así, 0. ¿Cuánto me da 5 menos 0? Hasta parece clase de primaria. ¿Cuánto es 5 menos 0? 5. ¿Cuánto necesito que me dé? Esto es lo que necesito que me dé. Esto es lo que tengo. Entonces, si al datos.n le resto el valor de R y luego le resto 1, ¿cuánto me da esto? ¿Quién hace esa resta? ¿Cuánto es? ¿Da cuánto? 4. Bueno, ¿y qué tal si el mismo 5, ahora yo le voy a restar el valor de la R? ¿Cuánto vale la R aquí en este renglón? ¿Cuánto? Vale 1. Y luego le resto 1. ¿Cuánto es 5 menos 1 menos 3? Vean el resultado a ver si nos va dando lo que necesitamos, lo que está en azul. Entonces, al 5 le resto el valor de la R. ¿Cuánto vale la R en este caso? 2. Y le resto 1. ¿Y esto cuánto me da? 2. Y luego, al 5 le resto el valor de la R, que vale 3, y le resto 1. ¿Y cuánto me da esto? 1. Y al 5 le resto el valor de la R, que vale 4, y le quito aquí 1. ¿Cuánto me da esto? 0. Vean cómo el resultado es exactamente lo que yo necesito. Pero claro que esto, ¿cómo lo puedo reflejar dentro del ciclo? ¿Cuál es la expresión que estamos poniendo cada vez? Es datos.len. En todos los casos, en todos los renglones, hice la misma operación con estas variables. Datos.len menos lo que vale la R, menos lo que vale menos 1. En cada una de estas puse la misma expresión. O sea, ahí
Vamos a ponerlo, puse esta expresión, ¿sí? Nada más que como la R va cambiando, pues el resultado que me va dando es diferente. Pero este resultado es exactamente el que yo necesito para ubicar que los datos en lugar de que se vean del menor al mayor, ahora que se vean del mayor al menor. Nada más es cambiar el subíndice. Bueno, entonces esto lo vamos a reflejar acá. Tal vez lo más fácil sería agregar un botón que diga aquí descendente, ¿verdad? Y luego en ese botón pues copiarle todo este código, pero en el ciclo en lugar de poner aquí la R le pondremos la expresión que acabamos de deducir. Bueno, pero para no repetir tanto código, lo que voy a hacer es esto. Voy a poner aleatorios por acá y voy a agregar un checkbox y lo voy a poner aquí. ¿Sí? Un checkbox. Este checkbox va a decir la palabra descendente. Descendente. Le voy a cambiar el tamaño de la letra porque no se aprecia bien. Estamos poniendo a 18. Así. Lo que queremos es que cuando el usuario quiera ordenar descendente, va a presionar el mismo botón, pero va a activar este checkbox. El checkbox es un componente de entrada de datos para tipo booleano, tipo sí, no, tipo falso, verdadero. Aquí, ¿quieres descendente, sí o no? Bueno, le voy a cambiar el nombre, ¿sí? Este se va a llamar JCheck descendente. Quiere decir que en todo el semestre, cada vez que yo utilice un checkbox, así le voy a poner el nombre, JCheck, o sea, genérico, y luego ya una descripción de lo que hace. Descendente. Y pues no vamos a codificar ningún evento, sino que en el mismo ordenar vamos a averiguar si está activado o no. Entonces me voy aquí al botón de ordenar. Y esto va a ser lo mismo, no importa que sea ascendente o descendente, lo que va a cambiar es la salida, nada más. Aquí siempre lo pone del menor al mayor, pero si le cambiamos la posición a la expresión que tenemos por aquí, entonces lo va a poner al revés. Vamos a ver si es cierto. Sería, aquí voy a poner una condición. Si el ciclo solo va a haber una instrucción que es la condición, y la condición solo va a haber una instrucción que es la salida. A ver, ¿cómo averiguamos si el checkbox está activado o no? ¿Alguien se acuerda? Se llama JCheck descendente. Es a través de una función, ¿sí? Una función que se llama isSelected. Las funciones que regresan booleanos muchas veces se plantean como si fuera una pregunta. Aquí estamos preguntando, ¿está seleccionado? Puede ser falso o puede ser verdadero, porque me regresa un booleano. Yo puedo preguntar algo como esto, pero es redundante, porque como ya me regresa un falso o un verdadero, y precisamente por eso el nombre de la función se hace como una pregunta. Entonces aquí da lo mismo que yo ponga esto a que no lo ponga, porque aquí ya me está diciendo, si el check descendente está seleccionado, quiere decir que el usuario lo quiere descendente. Y por lo tanto, el JTable datos, vamos a poner un valor de datos R. Eso no cambia. En la columna 2 tampoco cambia. Lo que cambia es el renglón. Ya no va a ser el renglón como viene, sino el que calculamos con la expresión. Entonces, en lugar de ser este de aquí, le vamos a poner datos.len menos R menos 1. Eso es si es verdadero, si está seleccionado que lo quiere descendente. Y en caso contrario, pues lo pondría como ya estaba. Aquí vamos a ponerlo. En caso contrario, que lo ponga como ya está. ¿Por qué no necesitamos ninguna llave ahí? Porque este for solo ve una instrucción que es el if. Y el if, en su parte verdadera, solo ve una instrucción, que es una salida en cierto renglón. Y la parte falsa también nada más ve una instrucción. Por eso no necesitamos ninguna llave.
Así es que con el mismo ciclo, la idea era que pudiéramos ubicarlos ya sea ascendente o descendente. No estamos ordenando descendente, nada más lo estamos recorriendo al revés. Ok, entonces vamos a probar eso. Diría, aleatorios no es necesario calcular, pero vamos a hacerlo. Y cuando yo le diga ordenar, aquí están del menor al mayor. Deben ser estos mismos datos, pero ordenados. Y cuando yo le ponga descendente y le dé otra vez ordenar, me los tiene que poner del mayor al menor. Ahí lo está poniendo del mayor al menor. ¿Sí? Aunque yo le ponga aquí 1000 datos y le digo aquí aleatorios y le doy ordenar, aquí ya los ordenó de manera descendente hasta llegar al más pequeño que fue el 0. Y si yo le digo que lo ordene ahora pero ascendente, pues entonces ahora va a ser del 0 al 999. Aquí nada más se generó una vez el 999. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos todo, nada más nos faltan algunos detallitos, por ejemplo, borrar. ¿Qué pasa si el usuario quiere aquí hacer otra cosa y no quiere empezar así? Borrar. Vamos a poner un botón que borre. Que borre, el borrar va a consistir en borrar los elementos que están aquí y también los resultados. Entonces, para borrar, va a borrar, pero no los renglones, sino los datos que están en los renglones. Entonces, para esto vamos a recorrer todos los renglones del JTable y vamos a borrar sus 3 columnas, le vamos a poner un campo nulo. Porque acuérdense que las celdas del JTable inicialmente son object. Bueno, entonces, y también vamos a borrar este. Pero si se fijan, en los aleatorios también, si yo genero aleatorios, también tendré que borrar esto y tendré que borrar los resultados para que no hubiera confusión. Bueno, entonces vamos a hacer ahí algunos ajustes. En los aleatorios, fíjense, ¿dónde está el botón de aleatorios? Bueno, fue el primero, ¿ah? Aquí. Estamos en los aleatorios, estamos generando un número aleatorio en la columna 0 y luego estamos borrando el letrero que pudiera estar en la columna 1. Le voy a agregar aquí otra columna porque es la 2. También en la columna 2 le vamos a poner un campo nulo. Entonces, el botón de aleatorios está recorriendo el arreglo, el JTable, todos sus renglones con este ciclo, y de cada renglón, en la columna 0 pone un valor aleatorio. En la columna 1 y en la columna 2 va a poner valor nulo, o sea, lo va a borrar. Y cuando sale de aquí, queremos que borre también los resultados. Entonces sería ¿se acuerdan cómo se llaman? Son etiquetas, JLab suma. Vamos a borrar, este es un texto, lo borramos con cadena nula. Y así lo vamos a hacer por cada uno de las etiquetas, son 5, 2, 3, 4, 5. Aquí sería suma y luego promedio y luego aquí mayor y aquí menor. Y acá se llama intervalo, ¿no? Intervalo. Bueno, ahí el botón de aleatorios borraría lo que, como se trata de que genere aleatorios, pero que no quede rastro de lo que ya había. A ver, sería, a ver si el botón de aleatorios ya hace, aleatorios, calcular, ordenar, le voy a dar 3 aleatorios, ya me borró todo y generó aleatorios. Bueno, el botón borrar va a ser algo similar. Entonces voy a agregar un botón, digo, según lo que quiera hacer el usuario, ¿no? Vamos a agregar un botón, lo voy a copiar de aquí. Lo voy a duplicar. Y aquí, este se va a llamar JBoot borrar. Y este se va a llamar, bueno, el texto va a decir borrar. Bueno, entonces el borrar, ¿qué va a hacer? Va a borrar todos los datos, ese sí todos, porque no va a dejar ninguno. El aleatorio dejó los nuevos aleatorios.
Pero el borrar va a borrar todas las celdas del JTable y luego va a borrar también esto. Entonces, si por ejemplo, por alguna razón le siguiéramos aumentando columnas porque nos pidieron más cosas, el botón borrar ya no se va a preocupar porque va a borrar todo el JTable, así como tenemos un get row count para saber cuántos renglones existen en ese momento, pues tenemos un get column count que me dice cuántas columnas hay. Entonces, este borrar va a borrar toda la cuadrícula, va a recorrer completamente el JTable y ya no importa si le agregan más columnas, lo va a seguir haciendo bien porque se va a ir hasta el límite de las columnas con el get column count. Y aparte, también va a borrar esto. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste por aquí. Mire, me voy a ir al botón borrar. El botón borrar va a recorrer todo el JTable. Es una matriz, necesitamos dos ciclos, uno para renglones y otro para columnas de cada renglón. Entonces sería un for. For in. No, es la R desde 0. Bueno, la R porque para mí representan renglones. R menor que. ¿Cómo sé cuántos renglones tiene el JTable? JTable datos punto get row count. Y pues va de uno en uno el renglón. Ahora, otro ciclo. Dentro de cada renglón vamos a recorrer sus columnas, pero todas aquí, no me importa si es 0, 1, 2, todas las que haya, las va a recorrer. ¿Desde 0 hasta dónde? C menor que JTable datos punto get column. Ahora le vamos a pedir get column count y luego C++. Y con esos dos ciclos vamos a recorrer absolutamente todas las celdas del JTable. Conforme van avanzando la R y la C, pues nos vamos ubicando en una celda diferente. Y lo que vamos a hacer en la celda es poner un valor nulo. JTable datos.setValue. Vamos a poner un valor nulo en el renglón R columna C. ¿Sí? Y también tenemos que borrar las etiquetas de los resultados. Pero eso ya lo tenemos en el botón de aleatorios, ¿no? Entonces, para no duplicar tanto código, lo que voy a hacer es crear una función que me borre las etiquetas. Borrar resultados. Así es que las funciones propias, yo las ubico acá arriba, para que no se mezclen con los eventos de los componentes. Aquí es donde yo pongo mis funciones, ¿sí? Abajo de este bloque, aquí. Entonces voy a poner una función que se llame, no va a regresar nada, por eso es void, y se va a llamar borrar resultados. ¿Y qué va a hacer esta función? Ponerle cadenas nulas a las etiquetas de resultados. Así es que eso ya lo tenemos en el botón aleatorios. Esto. Entonces, de aquí lo voy a cortar. Bueno, lo estoy haciendo así porque también lo voy a mandar llamar del botón de borrar. Entonces aquí voy a pegar eso que borré. Ahí está. Y en lugar de borrarlo abajo, mando llamar la función. Entonces aquí abajo de donde lo borré, del botón de aleatorios, le vamos a decir que borre resultado, ¿sí? Y del botón borrar, también le vamos a decir que ya que borró toda la tabla, con los dos ciclos que le agregamos, aquí también abajo, borre los resultados, ¿sí? Eso es para no duplicar tanto código. Entonces, si lo ejecutamos, ahora sí, le decimos aleatorios, calcular, por ejemplo, ordenar descendente. Si yo le digo borrar, debe borrar todo, ¿verdad? Y no generó aleatorios porque se trata de borrar. Bueno, ya por último voy a poner un botón, este va a ser muy rápido. Un botón, porque ahorita el borrar no borra los renglones, borra el contenido de los renglones. Quiero un botón que me inicialice como si acabara de ejecutar la aplicación. Cuando la acabamos de ejecutar, ¿cuántos renglones hay? 0, ¿verdad? Entonces, la idea de ese botón es que borre todos los renglones del JTable, no solo los datos, sino los renglones, y que borre todo lo demás. Bueno, eso voy a agregar aquí un botón.
¿Qué tal si lo duplico? Te lo voy a duplicar. Bueno, ya lo puso ahí y le voy a poner aquí inicializar. Un poco diferente a lo que hace el botón borrar. Realmente lo diferente es que va a borrar también los renglones. Inicializar. Y el botón en sí se va a llamar JBoot inicializar. Que es como un reset, ¿no? Es un reset. Bueno, fíjense, ¿cómo vamos a borrar esto está fácil porque ya tenemos una función que lo hace. Borrar resultados. Pero ¿cómo vamos a borrar los renglones del JTable? No los datos, los renglones. Una forma es ir borrando uno por uno. Hay una función del JTable que yo le digo cuál renglón borre y me lo borra. Eso lo podría hacer con un ciclo mientras, un while. Pero una forma más fácil es hacerlo de esta manera. Si yo lo ejecutara y le pongo aquí renglones, aleatorios, calcular, ordenar, y si aquí vengo y le pongo un 0, ¿qué va a suceder? Pues que me va a borrar todos los renglones. Entonces, eso mismo vamos a hacer, pero en el código del botón. Le vamos a decir, aquí en botón inicializar, le vamos a poner al spinner, el spinner, valores, le vamos a poner un valor, va a ser con el set value, no con el get value, es set value. Vean cómo me pide un object y yo aquí le pongo un 0. Salud. Eso va a poner un 0 en el spinner, pero como el spinner actúa cuando cambia el valor, va a mandar llamar en donde pone los renglones y va a poner 0 renglones. Y aparte de eso, pues que borre los resultados. Que borre los resultados, ¿sí? Entonces pone un 0, activa el evento del spinner, pone 0, ese evento pone 0 renglones en el JTable. Vamos a ver si es cierto. A ver, aleatorios, calcular, ordenar, y le voy a poner aquí inicializar. Ya me puso en 0, ¿eh? Es como si hubiera acabado de ejecutar. Muy bien, bueno, ya me fui un poquito rápido, pero quería terminar hasta ese punto porque mañana empezamos el último ejercicio de lo que yo considero como repaso, aunque ya no es tanto repaso. Bueno, ¿dudas, preguntas?